Muy buenas tardes, gracias por su preferencia de cada sábado a las 6 de la tarde en 2x3 en Salud. Altagracia Ortiz y una servidora Doris Pantaleón, la verdad que cada día estamos más agradecidas de ustedes, nuestro público que nos sigue tanto en nuestras redes sociales 2x3 en Salud, como a través de este canal Teleradio América. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris. Yo estoy contenta porque es el mes en medio de todo esto que nos afecta, es el mes del amor. Y yo creo que hay que buscar la manera de construir la alegría si no existe. Así es, construirla, febrero, un mes bonito. Es bonito. El segundo mes del año, ya va como rápido el año, ¿eh? Sí, yo percibí que enero estaba lento, pero bueno, febrero ya vamos avanzando. Yo no me lo encontré lento a enero, pero lo importante es que a medida que pasan los días, pues nos acercamos a esa esperanza que tenemos los dominicanos y es que llegue por fin la vacuna contra el COVID. Estamos esperando la vacuna, a ver si controlamos esta enfermedad. Estamos abogando, señores, donde estaba buscando mi mascarilla, pero la dejé en otro lado, porque el instrumento más importante, la herramienta más importante que tenemos ahora es el uso de la mascarilla. Yo sé que nosotros somos muy dados a tocarnos y acercarnos, pero en medio a mí me tienen que estar quitando porque me acerco mucho a la gente, pero tiene que ser con la mascarilla y lo que hemos aprendido en esta pandemia, que es el lavado de las manos en forma frecuente con agua y jabón. Si cumplimos esas dos, nosotros vamos avanzando. Exactamente, y la distancia, siempre vamos a tratar de sacrificarnos un poco para también mantenerla junto, como dices tú, la mascarilla, que es una herramienta 100%, bueno, no 100%, pero es una herramienta eficaz. Sumamente eficaz. El lavado de manos, nuestra higiene y sobre todo tratar de respetar las normas, Tati, porque es verdad que ya se sabe mucho más del COVID, ya casi un año de estar en República Dominicana, de haberse diagnosticado por primera vez en marzo, el 1 de marzo del año pasado, ese primer caso importado que todos recordamos, el italiano que se hizo famoso en República Dominicana, pero vamos entre todo a tratar de cuidarnos, porque es indiscutible que el COVID sigue provocando alta mortalidad en República Dominicana, Tati. Así es, y ese es todo un tema. Las autoridades han dado explicaciones poco convincentes, sobre todo de cómo tú reportas en todo el mes de enero una mortalidad tan alta. Muy alta. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba el sistema epidemiológico que revisaba? Han estado dando explicaciones de verdad poco convincentes. El tema de las pruebas, el tema del laboratorio nacional, de verdad que hay muchos escollos todavía para el diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Y las hospitalizaciones, porque aunque sabemos que estamos más o menos a un 50% de ocupación, o sea que cuando lo vemos en sentido general hay disponibilidad de camas, tanto camas intermedias para pacientes COVID como de cuidados intensivos, según nos dan los números generales, pero la verdad es que las personas que necesitan ingresar un paciente, sea por COVID o no COVID, están pasando trabajo, Tati. Así. No solamente, más en el sector privado que en el público, pero en el público siempre se ha pasado trabajo para tú lograr un ingreso, ya es una ¿verdad? Cultura de pasar y es trabajo. Una cultura, pero se está acrecentando mucho y sobre todo en el sector privado, y que la gente se ha acostumbrado porque ya tiene su carnet de seguro, ¿verdad? Que le cubre a nivel privado y la gente se ha acostumbrado a ir a su clínica de preferencia, pero lamentablemente se están encontrando con escollo y si se sospecha que hay algo de COVID, a pesar de que a veces ni la prueba se le hace simplemente por los síntomas, ahí es que se le pone la cosa complicada a los familiares para lograr que les reciban ese paciente. Así es, mientras tanto, y nos vamos con este mensaje pues a los compromisos publicitarios, el mensaje es, señores, cuidarnos, hay que cuidar la salud, que nosotros no seamos contados como una víctima más de esta pandemia. Y con este mensaje nos vamos a nuestro contenido comercial y regresamos con un invitado que usted no puede perderse, un invitado especial como son los de 2x3 en Salud. Volvemos ahora. 2x3 en Salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en Salud. Y esta tarde nosotras tenemos el placer de presentar a un hombre que tenemos años recorriendo. Somos todos jóvenes, pero tenemos años recorriendo caminos con él. El doctor Andrés Mejía, quien es el presidente ejecutivo de Mapfre ARS Salud, porque hubo un cambio de nombre. Muy buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes, Altagracia. ¿Cómo está? Doris, un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno. Bueno, qué bueno que está aquí. felices, Andrés. Altagracia lo dijo al principio, un invitado de lujo y la verdad que sí, que estamos, la verdad, muy, muy contentas de que hayas podido Sacar el aceptar nuestra tiempecito. invitación a que viniéramos a hablar precisamente de Mapfre ARS Salud. La gente recordará a Pali, ¿verdad? Y entonces ellos hicieron este cambio y queremos que Andrés nos lo cuente, a ver en qué consiste. ¿Es un cambio de imagen? ¿Es un cambio de nombre? ¿Qué significa en sentido general haber adoptado ya este nombre de Mapfre ARS Salud? Bueno, gracias por la oportunidad. La verdad es que hemos hecho un cambio importante en un año trascendental, Claro. atípico. Bueno, Así es. Ya tenemos 343 días de pandemia en República Dominicana. Vamos a completar nuestro primer año de esta pandemia. Esperamos que comencemos el segundo y último y que se logre ojalá. controlar y llevar a unas proporciones, entre comillas, aceptables de esta pandemia. Durante este año, precisamente, durante este último año, se produjo lo que anuncias, y es, primero, en febrero del año pasado se firmó un acuerdo de accionistas entre el Centro Financiero BHD y el Grupo Mapfre, donde Mapfre adquiere el 51% de nuestra compañía. Que siempre formaba parte, pero no con Mapfre, ¿verdad? O del grupo. VHD. De Sí, VHD. el BHD compró la compañía Ok. desde 1998 Exacto. y tuvo un socio previamente de un grupo colombiano y luego hizo una sociedad con Mapfre en una compañía de seguros que es Mapfre BHD Seguros. Esa sociedad lleva unos 13 años aproximadamente y desde el año pasado, en febrero, se firma el acuerdo para hacer esta otra nueva compañía también con el Centro Financiero y Mapfre, que es Mapfre Salud ARS. Mapfre adquirió el 51% de las acciones de la compañía, el Centro Financiero BHD conservó el 49% de la compañía y bueno, básicamente eso es lo que ha sucedido. Es una, dentro de tu introducción y lo que ustedes están hablando del mes del amor y todo esto, yo creo que es importante también resaltar que esto es una buena noticia, una de las buenas noticias que hay en el país y que tenemos que reconocer de nuestra República Dominicana, y es que dos grupos tan importantes, uno local con todo el prestigio y reconocimiento y un asegurador internacional súper reconocido, el más grande asegurador de Latinoamérica en el ramo no vida, el principal asegurador de España, crea en Dominicana, confíe en Dominicana como país, en sus instituciones y continúe haciendo inversiones en un sector tan particular como es el de la seguridad social, creo que es una buena noticia y una noticia de esperanza, Y una confianza una noticia en el basada en sistema. la confianza en el sistema, en el país, en el mismo socio que ya tenía Mapfre. Entonces creo que son de todas maneras buenas noticias que debemos resaltar, juntamente como decían ustedes, con la llegada de las vacunas. Es con esperanza las que tenemos que recibir esperanzas. esas noticias y con toda la voluntad de vacunarnos, de participar y de facilitar el proceso, ¿no? Porque el mundo lo que está viviendo es lamentablemente mucha incertidumbre y eso, el tema de la economía, o sea, que este acuerdo se logre en medio de una incertidumbre en que los países no saben qué va a pasar con su economía, en que están haciendo proyecciones, eso tiene esa importancia para el país. Es confianza, como decías. Claro que sí, es una decisión que de hecho se tomó cuando ya la pandemia estaba en el mundo. Exacto. Se Que ya firmó, se sabía que iba a llegar al país, claro. y precisamente afectando al sector salud. Y eso no fue obstáculo para que un grupo serio, un grupo responsable, un grupo ejemplo en el mundo como asegurador como el Mapfre, continuara con toda su intención de entrar o de reforzar sus inversiones y su participación y su accionar económico y social en el país, y se materializó el acuerdo. ¿Qué? Hablábamos con el presidente Abinader en noviembre y se resaltaba mucho esto, se resaltaba mucho la confianza de Mapfre, vinieron unos altos ejecutivos de Mapfre y resaltaban la confianza en el país, la apuesta por el país, seguir apoyando, seguir invirtiendo, y de la misma forma el presidente daba las garantías de que este es un país con unas instituciones que le dan garantía a los inversionistas y que pueden confiar en el gobierno y en el país para continuar creciendo en el mismo. Así que creo que es una buena noticia, sí.
¿Qué cantidad de afiliados tiene Mapfre ARS Salud y qué cambio ha implicado esto y beneficios para los afiliados de ustedes? Correcto, nosotros tenemos aproximadamente 900.000 afiliados. Con la pandemia, con la afectación del empleo, lo que viene pasando en el régimen contributivo y todo esto, pues obviamente durante este año es que se van a materializar realmente los impactos, en parte económicos que ya venimos sufriendo como país, y sobre el empleo, porque los programas de subsidio y todo esto, pues tienen un límite. Hay unas restricciones presupuestales que obligan a que estos programas vayan agotándose, a pesar de que se han ido prolongando y prolongando en el tiempo, y eso tiene su impacto en el empleo. Vemos una cantidad de suspendidos, trabajadores suspendidos, recibiendo algunos subsidios del Estado, y todo esto va a terminar afectando el régimen contributivo, y obviamente nos afecta a nosotros. Para nosotros, todo lo que sea bueno para el sistema, bueno para el régimen contributivo, que es donde podemos participar por ley, bueno para los afiliados, también es bueno para nosotros. Lastimosamente, no es el mejor de los momentos en términos de afiliación, porque tenemos más de 200.000 empleados del régimen contributivo que están en suspendidos y no sé qué, y hasta que no haya una recuperación del empleo no volveremos al mismo nivel. Exactamente, y se ha perdido empleo también, o sea, algunos suspendidos, pero hay otros que también han perdido empleo. Miremos el sector turismo. Exactamente, fruto de esta pandemia. ¿Cómo se hizo todo este proceso, doctor, para que ya el cambio, ya todos los afiliados tienen su nuevo carnet? ¿Cómo la jornada de educación, de orientación a la gente para que sepa de qué estamos hablando? Bueno, el proceso fue un proceso, o es un proceso que todavía está corriendo. Muy retador porque pues no solo estábamos migrando de una marca con mucho reconocimiento y mucha historia en el país, y una gran cantidad de afiliados, además de la cantidad de prestadores que tenemos. Nosotros tenemos más de 8.000 prestadores de servicios de salud en todo el país, los clientes, los corredores, los agentes, todos los afiliados, todos los médicos. La gente a veces nada más ve una ARS y cree que, bueno, el carnet y a buscar mi servicio, pero es todo un conglomerado. Cuando nosotros hicimos como todo el mapa de levantamiento de actividades que teníamos que hacer y subactividades, eran más de 350 actividades en un proyecto de todo lo que era el proyecto de cambio. Wow. Y es increíble la cantidad de cosas que uno ni se imagina, porque uno empieza a hacer un levantamiento y cuando uno se sienta con ese tremendo equipo que tenemos nosotros de gente muy buena toda, y nos sentamos a ver qué es lo que hay que hacer área por área, en tecnología, en operaciones, en servicio, en salud, en comercial, eso era increíble. Es como una mudanza en la casa, que uno hasta que no se va a mudar no sabe todo lo que tiene. Pero es como no mudar una casa, sino como mudar un edificio completo de 100 pisos. Ha sido todo un reto, nos ha ido muy bien, tecnológicamente muy bien, todos los proyectos muy bien. Hay un tema que es una sola actividad, pero que es súper retadora, es la recarnetización de las personas. Exacto. Porque uno encontrar a 850, 900.000 personas para entregarles un nuevo carnet, eso no es tan sencillo. ¿Cómo se está haciendo ese proceso? Entonces, sí, comenzamos ya hace 3 meses ese proceso. Y fuimos, digamos, de acuerdo con los corredores, los intermediarios, los agentes, los mismos clientes grandes, y tenemos una gran cartera también que no tienen intermediario, de gente que nos compra en las plataformas. Todos los días la gente entra a nuestra oficina diciendo yo quiero un plan de ustedes, y nos lo compra, y nosotros tenemos unos datos que nos dan ese día, pero si esa persona se muda de casa y cambia el teléfono, ahí se pierde un poco. Se pierde, y es bien difícil mantener actualizada la base de datos. Entonces ha sido todo un reto. Nosotros hicimos, bueno, desde conseguir los plásticos, que hay que importarlos todos. En medio de toda esta situación. En medio de la pandemia. Sí. Entonces resulta que fuimos a pedir los plásticos y las fábricas de China estaban cerradas en unos sitios, o en otras estaban en el Año Nuevo Chino, o en otras no sé qué, y que no había. Entonces en Estados Unidos, complicadísimos también. Bueno, en Estados Unidos fue donde conseguimos pues todo el material y todo esto, y bueno, comenzamos ese proceso de distribución. Comenzamos con el apoyo de las empresas, de nuestros clientes empresariales, de los corredores, de los agentes, pero todavía seguimos en ese proceso de carnetización. Ya tenemos prácticamente terminado
pero obviamente tú me dirás, no, pero yo tengo una vecina que es afiliada de ustedes y no tiene el carnet. Sí, esos cositos lo estamos atendiendo en la actualidad. Pero muy importante la pregunta también para resaltar algo. La pandemia, la transformación digital, algunas empresas y países iban muy adelante y otros muy atrás, Sí. y otros todavía leyendo de qué se trata Sí, eso. sí, sí. Nosotros íbamos recorriendo muy buen camino, muy avanzados, pero definitivamente para todos, no importa el punto donde estábamos, la pandemia fue un impulso, Sí, sí, fue sí. un acelerador Empujó a de la todo el mundo, transformación. sí, sí, sí. Nosotros fuimos la primera ARS que tuvo una app, luego una app transaccional, y con la pandemia nosotros todavía hicimos una nueva versión de la app con más funciones y somos la primera ARS que tiene un carnet digital. Diferenciando muy claramente que digital no es una foto de un carnet, digital no es un PDF de un carnet, digital es un carnet vivo que sabe el estatus, que tiene el saldo de medicamentos, que sabe qué tienes o qué no tienes, un Actualizado. carnet Alrededor que está de- actualizado porque tú no descargas el carnet, tú descargas nuestro app. Y cuando vas al carnet, el carnet en tiempo real está actualizado y lo que aparece ahí son los servicios que tienes ahí hoy. Si hoy Altagracia compra un plan de odontológico, mañana el carnet lo refleja ya y puedes ir a consultar y ya está esa información ahí. Entonces digamos que es la primera ARS que llega a ese nivel de digitalización de los servicios. Ahí hemos tenido un crecimiento impresionante de afiliados que han aceptado el reto de incursionar en la tecnología, La porque es un reto, porque Claro. para un joven es cotidiano, Claro, es lo de él. claro, Tener un plástico es lo extraordinario, un plástico, ¿para qué quiero yo un plástico? Pero para otros de otras edades, Claro. el plástico es lo tradicional, lo fácil. Claro. Sin embargo, tú bajas el app, creas tu usuario y ahí tienes tu carnet, ahí tienes el de tu núcleo familiar, está actualizado en línea, nunca se te olvida porque tú dejas el carnet pero no dejas el celular. Exactamente. Eso. Entonces, siempre va contigo a todos lados. Entonces, ha habido también una aceptación inmensa. Ha ido respondiendo inmensa. la gente, entonces, a eso. Impresionante. La cantidad de personas que han estado bajando su app y teniendo su carnet digital y despreocupados por el plástico. Que a propósito de ese dato, Andrés, ¿en qué edades oscila la población de afiliados de ustedes? Porque generalmente son los jóvenes los que más tienen ese nivel de conectividad al mundo de la Internet. ¿Cuál es la edad en que está el rango? Mira, en este momento es bien parecido a la población general. Ok. Si nosotros miramos 15 o 20 años atrás, era muy diferente, porque era una población más joven que la general, porque eran seguros privados, el prepagado que compraba o una familia que lo podía comprar, o un trabajador activo de 20, 30 o 40 años. Y la población adulta y adulta mayor no era tanto. Había restricciones en el aseguramiento y todo esto. Parte de las bondades de la seguridad social es que no hay control de edad. Todo el afiliado que tenga derecho a entrar por los parámetros de la ley entra al sistema y cada vez tenemos más adultos mayores dentro de nuestra población. Entonces ya hoy por hoy, ¿no?, los mayores de 60 años afiliados a nosotros, que es como donde termina siendo el corte, el sistema y los seguros tradicionales en el país, ya son muy parecidos a la población general. Entonces tenemos población de 90 años y tenemos población recién nacida, o sea, en todo el espectro de la vida. Completo. Y nos hemos desarrollado como compañía así, con esa visión de proteger en salud a las personas, desde antes de nacer hasta que tengan necesidad de unos cuidados paliativos para un buen morir y un proceso digno en ese momento. ¿Cuántos colaboradores, perdóname Doris, Sí, sí. cuántos colaboradores tiene Mapfre ARS Salud en este momento? En este momento tenemos 680. En todo el país, están En en todo todo el el país país. como... Y para En todo el país. desarrollar, Andrés, todas esas tecnologías de esos apps y todo eso, ¿ustedes han contratado personal o ya lo tenían ahí captado? ¿Cómo ha sido ese proceso? Mira, tenemos 680 empleados hoy, tenemos 29 puntos de atención a nuestros afiliados y relacionados, 12 sucursales y 17 puntos de servicios. En cuanto al desarrollo de esa tecnología, nosotros ya la teníamos. Nosotros habíamos lanzado nuestro app hace varios años atrás. Como te decía, fuimos la primera ARS que lanzó una app y veníamos desarrollándolo. Normalmente, en temas muy específicos, aunque tenemos un tremendo equipo de tecnología, nos apoyamos con especialistas en el tema. Entonces, con una empresa externa
muy buena y con mucha experiencia en esto, trabajamos las nuevas versiones del app y bueno, el año pasado no fue la excepción. Qué bien. Bueno, Andrés, vamos a pedirte un permisito, nos vamos a una pausa y cuando regresamos vamos a seguir hablando de qué ofrece Mapfre a ARS Salud, aparte del plan básico de salud, que otros planes ofrece Mapfre a sus afiliados. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Gracias por continuar en 2x3 en Salud. Seguimos conversando con el doctor Andrés Mejía, presidente ejecutivo de Mapfre ARS Salud. Andrés, te dejaba una pregunta antes de la pausa y es que aparte del plan básico de salud, ¿qué otras cosas ofrece Mapfre a sus afiliados? Bueno, nosotros lo fundamental y sobre lo que se soporta la compañía es la seguridad social, el plan básico. Estamos absolutamente comprometidos con el éxito del plan básico. Llevamos, como hablábamos hace un momento, muchos años viéndonos en diferentes foros y escenarios, siempre tratando de aportar, siempre tratando de ayudar a que tengamos el mejor sistema de salud posible. Además de ese, y como parte de las coberturas en salud de la población, y en todas partes, digamos que la seguridad social es una parte fundamental, pero también es un componente importante los planes complementarios, los planes prepagados, y todo eso ayuda a mejorar las coberturas o las condiciones de cobertura de las personas y a quitarle un poco de presión financiera a los sistemas. Entonces hay personas y empresas que dentro de sus beneficios o porque tienen capacidad de pago adquieren, digamos, algunos planes complementarios o adicionales de salud. Nosotros tenemos planes desde muy económicos, con una cobertura adicional por ejemplo, de habitación, de catastrófico y algo de medicamentos, hasta planes de cobertura total, que lo tienen, digamos, entre comillas todo, porque en salud los avances de la tecnología y los costos hacen que sea bien difícil pues decir que lo tiene todo, pero la verdad es que tenemos un plan lo mejor que hay en el mercado, en topes de cobertura, y dentro de esa gama, del más básico hasta hay cualquier cantidad de planes que nosotros le ofrecemos a nuestros afiliados. Definitivamente, pues hemos sabido construir una cartera de planes de acuerdo con las necesidades, ajustamos nuestros planes a las necesidades puntuales o particulares de las personas y de las empresas, y la diversidad pues es la que necesite el mercado, el cliente, el futuro paciente o la empresa. Nos hablaba de que tienen una cantidad de prestadoras, cerca de 8.000 o más de 8.000. ¿Esos son clínicas privadas? ¿Están también los hospitales? Uno de los grandes problemas que tiene la red pública es la falta de, digamos, de conectividad, que tienen dificultades, que no tienen una computadora. ¿Cómo han resuelto ustedes eso y cuáles son del sector privado? Los más de 8.000 prestadores que tenemos, bueno, son prestadores de servicios de salud, desde médicos, clínicas, hospitales, laboratorios, centros de imágenes, todo tipo de prestador de salud. Okay. Dentro de esa red tenemos hospitales públicos y tenemos patronatos. Hospitales públicos y patronatos que algunos funcionan bastante bien, prestan un muy buen servicio y digamos están dentro de nuestra red para ofrecerle atención y protección a las personas que están afiliadas con nosotros. La red pública, parte de la red pública ha ido avanzando en términos de procesos, de asistencia, de tecnología y se han ido preparando para poder ofrecer servicios. Veníamos de tener unos hospitales y seguimos, digamos, es una asignación pendiente, que los hospitales vayan evolucionando a hospitales más autosuficientes y autogestionados y que sean capaces de vender servicios y atender a la población bien atendida, porque al final del día tenemos un sistema de salud basado en aseguramiento y si se pagan unas cápitas es para que las clínicas y los hospitales puedan atender muy bien a las personas y esas clínicas y hospitales pues recuperen esas atenciones cobrándole a las ARS, sean públicas, sean privadas, no importa el origen. Entonces no todos los hospitales realmente, una pequeña proporción, están preparados para salir a ofrecer servicios al sistema y como se requiere. Siguen funcionando muchos por presupuestos históricos, muchos porque le hacen unas asignaciones presupuestales y pocos porque venden servicios realmente.
Entonces hay que Están seguir los hospitales de evolucionando. autogestión, Sí, sí. los llamados hospitales de autogestión, que son alrededor de 9. Terminan siendo algo muy positivo para la población. Porque cuando yo tengo un presupuesto que a mí me dan versus un presupuesto que yo me tengo que hacer, yo tengo unos Ganármelo. incentivos diferentes y realmente se va notando en los procesos de atención y de servicio a los afiliados. Entonces yo creo que hay un tema bien importante, nosotros siempre hemos estado abiertos, y no solo como empresa, sino también nuestra asociación, a que todos los hospitales que estén preparados para brindar servicios, los hemos ido contratando y fluyen las relaciones perfectamente con ellos. Qué bueno. Andrés, estamos en medio de una pandemia, estamos hablando de eso. Lore, desde... perdóname. Si vamos a pasar a la pandemia, yo quisiera sobre ese mismo tema preguntar, algunos afiliados te dicen, bueno, yo tengo Mafre, pero Mafre no me cubre, te voy a poner en la plaza, no me cubren Sedimat, y la gente quiere esos centros importantes estar en ellos. ¿Cómo hacen ustedes para la negociación con esos grandes centros de salud aquí en Santiago, en San Francisco de Macorís, en las grandes Bueno, provincias? con Mafre Salud ARS no le pasa eso a los afiliados. No, porque Todos los grandes centros y esos centros referencia e ícono están afiliados con Mafre Salud ARS. Ok. Perfecto. Un hospital como la Plaza de la Salud, un hospital como Sedimat, el Homs. el Homs, todos están contratados, y no solo están contratados, todos sus servicios están contratados, Ok. porque a veces se contratan un servicio en particular. Perfecto. Contrato el servicio de ortopedia de tal hospital, pero no más, porque lo otro Ya. no nos hemos podido poner de acuerdo. En el caso de nosotros, hacemos mucho esfuerzo, porque cuando incorporemos una institución, la incorporemos con todos sus servicios, Ya. para evitar que las personas vayan convencidas de que, pero ellos ya vienen y me atendieron, sí, pero es que el servicio cardiovascular no está contratado. como fragmentados los Fragmentado, no. Y la red nosotros de tenemos- especialistas también, de médicos, en esa misma tesitura de esa pregunta. Exactamente. También. Y entonces tratamos de que haya todas las especialidades Bien. y todo lo que ofrece la institución. De hecho, nosotros somos, como empresa, somos líderes en programas de gestión de riesgo en salud. No solo en promoción y prevención, que fuimos los primeros prácticamente que hicimos promoción y prevención mucho antes de que el sistema comenzara, sino en los programas de gestión de riesgo. Los programas de gestión de riesgo que tenemos para pacientes hipertensos, diabéticos, renales crónicos, pacientes con cáncer y pacientes con múltiples patologías complejas, son todos programas diferentes. Nos apoyamos mucho en esas instituciones y hacemos alianzas con esas instituciones, porque necesitamos instituciones con alta capacidad de resolución, que tengan muchos especialistas y subespecialistas, de tal manera que la gente no esté brincando de institución en institución, de escuela médica en escuela médica, que muchas veces no hay una coordinación No hay del caso, coordinación, y cuando sí. yo tengo una insuficiencia cardíaca, y además de la insuficiencia cardíaca, pues soy hipertenso, soy diabético, tengo una artritis reumatoidea, y además por demás las tengo otra cosa, es una persona que la ven 5, 7, 8 subespecialistas, y no hay una coordinación adecuada. Y cada especialista ve desde una Nosotros con cosa esas grandes diferente. instituciones que tienen toda la gama de prestación, de servicios, tenemos unos acuerdos muy especiales para que esas personas sean atendidas integralmente, y vemos ya los resultados, cómo la gente se siente más saludable, cómo consulta menos por emergencia, cómo pasaron de tener 5 o 7 hospitalizaciones al año a no tener ninguna en el último año, porque están compensados de sus patologías, cómo todos los indicadores de salud han mejorado. Entonces realmente para nosotros es clave contar con todo tipo de prestadores, desde una atención básica donde eduquemos muy bien a las personas y hagamos unas actividades de promoción y prevención muy bien hechas y de educación, hasta una atención especializada y subespecializada con todos los recursos que dispone el país. Excelente. Andrés, con relación a la pandemia, ¿cómo se ha involucrado Mafre ARS Salud? Aportar, porque sabemos que esto, para poder enfrentarla debe ser en base a una alianza público-privada obligatoriamente. Entonces, ¿cómo se ha involucrado Mafre ARS Salud en la lucha contra este virus que afecta tanto a República Dominicana? Tú ya dijiste lo fundamental, y es, de una situación como esta, solo se sale todos trabajando juntos. Unidos, ¿verdad? Sí. Yo creo que nos han escuchado muchas veces hablar, no en la pandemia, muchos años antes de la pandemia, que definitivamente el sector salud y la seguridad social quizás es la alianza público-privada más importante que tenemos en el país. Cobija a toda la población, es para proteger socialmente en salud a toda la población. Es una regulación, son normas legales, hay una rectoría del Estado, hay una rectoría fundamental del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, la Superintendencia, y hay una participación privada altísima, tanto en el aseguramiento como en la prestación. Entonces yo creo que difícilmente encuentra uno una actividad económica que tenga tantas relaciones y tanto entrecruzamiento entre el sector público y el privado en todos los niveles y bueno,
multifactorial. Entonces, asimismo hemos enfrentado esta situación de pandemia. Desde el día 1 nos involucramos en lo que eran las atenciones. Cuando el mundo estaba, bueno, eso hace parte de las coberturas de la seguridad social de cualquier país o no, de los seguros de los países o no. Pues obviamente eso no era un riesgo calculado ni previsto por nadie. Así es. Ninguno de los que estamos vivos Lo nos había tocado una Estamos pandemia. contando, exacto. La famosa mal llamada gripe española fue en 1918. 18. O sea que una persona que tenga más de 102 años no se va a acordar, tiene que tener por lo menos 115 Lo cual o no es nuestro 112 caso. para recordar lo que pasó en esa pandemia. Bueno, la OMS Entonces, declaró pandemia, recordemos, en el 2009, la H1N1, pero no tuvo bajo ninguna circunstancia esa incidencia. de hecho, hoy dice uno, eso fue una pandemia. Ujú, fue es una una pregunta que pandemia, queda sí, sobre la sí. mesa. Sí, exactamente, Pero bueno, en comparación con esto que estamos viendo ahora, No. ¿verdad? o en comparación con los criterios que Sí, se tienen sí, para sí, decretar una sí, pandemia. sí, sí. Aquí sí la hemos tenido y desde el día 1 nos involucramos a atender a los pacientes, nos involucramos a darle la cobertura, nos pusimos a trabajar con las autoridades, nos pusimos a trabajar con los gremios de la salud, activamente con Andeclip, porque qué iba a pasar con la atención de los Hubo pacientes. un acuerdo entre esas grandes... Llegamos a un acuerdo que lo que pretendía ese acuerdo era motivar a los prestadores a incorporarse más a la prestación de servicios para COVID, Sí. porque obviamente había mucho temor, Al principio, muchas clínicas sí, tenían sí, muchas sí. restricciones, Sí. no teníamos suficientes camas, médicos, unidades de cuidado intensivo, servicios de emergencia, neumólogos, infectólogos, intensivistas, y el acuerdo al que llegamos fue básicamente ese, que nosotros por un tiempo íbamos a estar aumentando las tarifas, que llegaron hasta un 250% de incremento con respecto a la tarifa base, como un cobertura. mecanismo De como un mecanismo para motivar, para incentivar la atención de pacientes, la apertura de más camas para aislamiento, la apertura de más camas de cuidado intensivo, y la verdad es que se notó inmediatamente. Se duplicó la capacidad que teníamos instalada en el país dispuesta para COVID, y eso permitió que en los peores momentos que se dieron julio, agosto, por Sí. allá, hubiera ya una gran cantidad de médicos y de clínicas dispuestos. Tuvimos situaciones fuertes Muy de difíciles. congestión y de ocupación, pero bueno, más o menos salimos Se salió. al paso con las menores complicaciones posibles. Y bueno, fue una vinculación completa. Nosotros hemos participado muy activamente. Lo primero que hicimos fue, bueno, tenemos que hacer varias cosas. Uno, proteger a nuestros empleados. La primera responsabilidad social que uno tiene como empleador es Transformación su interna. equipo, protegerlo. Lo tenemos que proteger sin que se caiga el servicio, porque tenemos que Así es. proteger también a los Al afiliados. afiliado. ¿Cómo garantizamos este servicio a distancia? El 97% de nuestros empleados en algún momento estuvo en teletrabajo. 97%. Hostia, sí. Y teníamos que seguir operando el call center, teníamos que seguir operando las autorizaciones, teníamos que seguir validando el Y derecho a las todo fue personas. sobre la marcha, que hubo que Aprender ir sobre la haciendo- marcha, ¿cierto? En una semana pasamos de 100% trabajo de Exacto. oficina a 85% de teletrabajo. De teletrabajo. Y fuimos aumentando y llegamos al 97%. Entonces teníamos la obligación pues de cuidar a nuestras personas, a las familias de nuestros colaboradores, a todos nuestros afiliados, garantizarle a los prestadores que tuvieran, digamos, los flujos de dinero que les permitieran seguir operando. Porque si yo cierro y no pago a los prestadores, ¿cómo Se cae viven los todo. prestadores? ¿Cómo Claro, trabajan los prestadores? claro. Fue otro de los acuerdos que hicimos con las autoridades y con la asociación de clínicas. Vamos a anticipar incluso los pagos, y le anticipamos pagos a los prestadores, y le anticipamos pago a los corredores. ¿Qué más pasó? Llega un momento en que estábamos tan en casa todos, y es tan difícil. Nosotros damos más de 15 millones de servicios al año. Eso genera cajas y cajas, toneladas de papel en factura que tenemos que evolucionar en eso Claro, también. por supuesto. Sí. Pero bueno, se genera todo esto. ¿Y cómo se procesa eso en casas? ¿Y cómo se lleva cajas a las casas de la gente? De los Entonces, colaboradores. terminamos haciendo 2 meses pagos simple y llanamente basados en lo que creemos que va a llegar, en un trabajo de confianza entre el prestador y nosotros, de que no te le vamos a hacer estos anticipos y que seguramente haya facturas que van a soportar todos esos anticipos, y lo que pretendíamos en ese momento, en abril y en mayo, era que el prestador tuviera flujo, que pudiera seguir operando, que el médico tuviera flujo para poder seguir asistiendo a los pacientes en la primera línea de batalla. Entonces se hicieron muchos temas y muchas cosas para que no han sido realmente muy sonoros, pero que si eso no se hubiera dado, si nos hubiéramos dado cuenta como país, como sociedad y como afiliados,
que no teníamos quién nos atendiera ni cómo nos atendiera porque nada de eso estaba funcionando. Andrés, nos vamos a ir de nuevo a unos mensajes comerciales. Y cuando regresemos venimos entonces con una gran cantidad de personas que durante la pandemia, los primeros meses, los meses mayo, junio, julio, no se atendió y eran cardiópatas, eran diabéticos y esa gente se descompensó. ¿Qué implicación tiene eso ahora en términos económicos y en términos de la salud de los afiliados en el caso de los de Mapfre ARS Salud? Volvemos entonces con el doctor Andrés Mejía en un momentito. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Andrés Mejía, presidente ejecutivo de Mapfre Salud ARS. Andrés, Altagracia te hacía una pregunta antes de la pausa sobre qué ha pasado con todos estos afiliados que dejaron de ir al médico durante 3 meses, que pasó en todo el sistema, y regresaron a buscar sus servicios ahora, si están descompensados. Antes de pasar ahí, Andrea, que nos respondas ahí, yo quería terminar con lo del COVID y con la pregunta de cuántos afiliados más o menos ustedes han cubierto que han tenido el virus, que han requerido de hospitalización o de atención médica en todo este trayecto, si tiene ese registro. Y luego hablaríamos también sobre el aporte que están haciendo ustedes como ARS para la compra de vacunas en República Dominicana. Eso da partecito, entonces nos vamos ya a esta parte de la población que dejó de ir al médico. Bueno, nosotros dentro de nuestros afiliados hemos atendido y gestionado y acompañado a más de 90.000 afiliados que han estado con el diagnóstico o sospechosos. Tradicionalmente, desde hace 15, 17 años tenemos un servicio de audiodoctor. En este momento tenemos 4 médicos permanentemente asesorando a las personas, más un equipo de especialistas y subespecialistas que los acompañan y los soportan, tanto haciendo consultas, videoconsultas o simplemente teleconferencias para asistir a las personas. De ese grupo hemos tenido unas 4.500 personas hospitalizadas y unas 800, 900 personas en cuidados intensivos. Son cifras importantes, son bastantes afiliados. A cada uno de ellos, a cada una de sus familias los asistimos. Tenemos médicos que se han especializado mucho en COVID, tenemos neumólogos, tenemos psicólogos, bueno, un equipo multidisciplinario con el que hemos soportado a todas estas personas que han padecido y los que han estado sospechosos. Todos en algún momento hemos estado sospechosos, yo creo casi. Y yo también he sido parte de los pacientes. De los sospechosos. Y la cobertura de pruebas diagnósticas de PCR, ustedes tienen, ha sido grande la demanda. Inmensamente grande. La mayoría de las pruebas PCR que se han hecho en el país se han hecho en el régimen contributivo. La inmensa mayoría, a pesar de que la mayoría de pacientes o de personas del país no están en el régimen contributivo. Nosotros debemos llevar algo así como el 70% de las pruebas PCR, los del sector contributivo, y apenas tenemos el 25-27% de la población del país. Realmente es una muestra de cómo los afiliados que han tradicionalmente tenido un seguro que los ha protegido, los ha acompañado, saben acceder a los servicios, saben buscar los servicios y saben reclamarlos. Ahí también se hizo un acuerdo, como los acuerdos que hablábamos hace un momento, también se hizo un acuerdo de tal manera de que nosotros, digamos que lo cubrimos en primera instancia, le garantizamos a los prestadores los pagos oportunos a tiempo de todo esto, y luego con un proceso bastante complejo y exigente hacemos un recobro, solo del componente de la prueba diagnóstica, porque las atenciones intrahospitalarias, la cobertura de los elementos de protección personal, los medicamentos y todo esto, prácticamente la totalidad, no la totalidad porque hay cositas por ahí, pero prácticamente la totalidad de esos servicios los estamos asumiendo las ARS. Entonces digamos que ha sido una cobertura grandísima. Con respecto a lo que decía Altagracia, Altagracia tocó un tema bien importante. ¿Qué pasó con los crónicos, con los hipertensos, con los diabéticos que venían, que de pronto se pudieron haber descompensado porque no recibieron las atenciones oportunas durante 3 meses? Sí. ¿Y qué impacto económico está teniendo eso hoy? Porque son los dos componentes. Sí. Es una pregunta que denota lo que ustedes saben sobre el sistema y sobre estas situaciones. No mucha gente entiende eso. ¿Qué pasó durante el mes de abril y el mes de mayo, básicamente? Estábamos en un confinamiento casi total. Y obviamente las personas... El lema era quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Y obviamente pues las personas tuvieron en algún grado, mayor o menor,
un descuido, falta de continuidad, pero no descuido, un descuido obligado, una falta de continuidad en su proceso de atención. ¿Qué hicimos nosotros en Mafre Salud ARS? Nosotros vimos que eso iba a pasar. Entonces, ¿qué hicimos con los hipertensos, con los diabéticos, con todos los pacientes que tenemos registrados, matriculados en los programas y todo esto? Anticipar la dispensación de los medicamentos. Lo primero que hicimos fue entregarle 2 meses por anticipado, porque no sabíamos qué iba a pasar. Exacto. Como no sabíamos qué iba a pasar con el hipertenso, que se iba a ir para la casa, y si dentro de un mes yo no le puedo dispensar la farmacia, o yo no sé qué puede pasar, porque en ese momento pues, No se sabía nada. no se sabía nada, No se sabía. les anticipamos el tratamiento. Y el 83% de la gente que estaba en todos nuestros programas le dispensamos a domicilio el medicamento, para que no tuvieran ni que salir ni exponerse. Se los llevamos a la casa, al hipertenso, al diabético, a todos los pacientes con patologías crónicas que estaban dentro de nuestros programas. El 83% lo recibió en su domicilio. Entonces digamos que eso fue una medida bien importante. Y como sabíamos y los tenemos identificados, a muchos le hicimos consultas que nosotros los llamábamos. ¿Cómo se siente usted, señora Altagracia? ¿Cómo te sientes, Doris? ¿Cómo va esta situación? ¿Se está tomando el medicamento? En fin. Ok. Y logramos que nuestros afiliados, habrá alguien que por alguna razón No tuvo llegó. una discontinuidad, pero podemos decir que prácticamente la totalidad tuvo su cobertura de medicamentos y tuvo su cobertura de tratamiento y no se vio afectado. No le pasó eso a todo el mundo. No pasó porque es lógico que unos hacen unas cosas, otros hacen otras, pero nosotros nos enfocamos mucho en ese paciente crónico. Ok. ¿Qué pasa ahora? Muchas de las atenciones que estaban pendientes o de chequeos médicos, procedimientos, se están manifestando o se están desatrasando desde hace unos meses. Entonces, por ejemplo, en el segundo semestre, fue un semestre completo, desde julio, donde hubo una alta demanda de servicios no COVID, más todo el proceso COVID. A tal punto que desde hace 3 meses la demanda de servicios no COVID es exactamente igual a antes de la pandemia. Entonces ahora hay una presión económica que tú preguntabas muy fuerte, porque entonces el COVID se está consumiendo el 10% de los recursos del sistema, el 10% de la cápita se está yendo en COVID aproximadamente, más todo lo demás. Entonces ya ese es un gran reto que tenemos hoy, que lo hemos hablado con las autoridades, lo hablamos la semana pasada con el ministro de Trabajo y lo hemos hablado durante meses con la superintendencia, y es que vamos a hacer en el 2021, cuando el COVID no va a desaparecer, puede que comencemos pues ya un proceso de control, pero van a seguir la Pero va a demanda seguir. y los pacientes siguen hipertensos, siguen diabéticos, siguen embarazándose, tenemos partos, tenemos infartados, vamos a seguir haciendo apendicectomías. Eso va a seguir pasando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que el sistema sea capaz de cubrir, proteger y de financiar y garantizar el equilibrio en el sistema? Es un gran reto que tenemos, es difícil, se ve un panorama un poquito complejo frente a eso. Confiamos en que la buena voluntad de todas las partes encontraremos entre todos las ¿Tienen salidas alguna para esto. propuesta de solución a eso? ¿O de solución o de Digamos que no- no- Vislumbrar, sí. Digamos que no una propuesta concreta Ajá. y para lanzar, pero sí lo venimos hablando mucho. El Perfecto, viernes pasado perfecto. estábamos con el ministro de Trabajo precisamente y él, con su acostumbrada apertura y disposición a dialogar y a escuchar, oía atentamente él, su viceministro, en fin, le contamos pues toda la información que ya está depositada y que conoce la superintendencia, que amerita que se tomen algunas decisiones importantes, porque de verdad que no hay posibilidades de atender como venimos atendiendo sea, indefinidamente seguirlo así, lo COVID y lo exacto. no COVID con los mismos recursos. Sí. Tú no puedes tener asegurado esa tasa y cubrir la mesa entera con todo lo que hay. Entonces es un ejemplo Y pues, al muy mismo básico, pero es más o tiempo- menos lo que está sucediendo. Es una patología muy importante, tiene unos costos muy importantes, los costos medios cada vez son más altos. Al principio nosotros teníamos un costo medio, por ejemplo, por unidad de cuidado intensivo que estaba en los 200 y algo mil pesos, y ahora estamos casi en 600.000 por paciente. Por cada Porque paciente. obviamente cada vez se utilizan más medicamentos, más antivirales, más cosas costosas, y los tratamientos se están volviendo muy, muy costosos. Y la enfermedad es impredecible, porque la verdad Totalmente. que a cada persona le afecta de manera diferente, y hemos sabido de personas que están hasta un mes en cuidados intensivos. Así es. Y personas que son de 90 años les da COVID y les da una gripa y pasan. Y pasa. Y personas que tienen 30 años y han Sí, muerto, eso sí, ha pasado. sí, sí, sí. Obviamente es clara la asociación con la edad
y la mortalidad clarísima, indiscutible. Es indiscutible. La asociación con comorbilidades, sobre todo cuando hay más de 2 o más comorbilidades. Obesidad, por ejemplo. Obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas. Sí. Definitivamente hay una asociación importantísima, pero sigue siendo impredecible. Cada vez se conoce más, pero sigue siendo impredecible. Hay que seguir cuidándose. Como bien decía, hay que seguir con distanciamiento, mascarillas, lavado de manos, siendo muy responsables. Hay que salir, trabajar. El país no puede tener una crisis económica todavía más grande que la que ya tenemos. Hay que recuperar la actividad económica y social, pero con mucha responsabilidad, precaución, con así mucho es. cuidado. No hay necesidad de estar haciendo fiestas, hay necesidad de trabajar, hay necesidad de estudiar, hay necesidad de producir. Necesitamos a los médicos sanos en sus consultorios atendiendo las tan cataratas cansados, o porque- cualquier otra situación de salud, pero tenemos todos que aportar esa conciencia y esa educación y esa responsabilidad del Básicamente, autocuidado. Ahí es que está básicamente todo Un personal lo que, de salud, por sí. ejemplo, que está muy cansado, que lo han expresado públicamente, que están Claro. extenuados. No, de- agotados, agotados. un trabajo Tienen que estar agotados, se intenso. trabaja en unas condiciones diferentes, Claro. con una presión diferente, con unos temores diferentes. Claro. El mismo presidente ha dicho, la gente también está cansada de los confinamientos, de todo esto. sí, sí. Hay que seguir haciendo el esfuerzo de que adquiramos las vacunas o que nos lleguen, empiecen a llegar Eso. las vacunas, que Ustedes arranquemos aportaron a la vacuna, Andrés, ya no queda muy poco tiempo. ¿Qué aporte han hecho ustedes Para para las que el vacunas. país pueda adquirir Normalmente los vacunas? procesos de adquisición de vacunas son un proceso que hacen las farmacéuticas productoras con los países directamente. Hemos tenido muchas conversaciones con el gobierno y parte de lo que queríamos era ayudar a conseguir algunas vacunas de emergencia precisamente Perfecto. para ese personal de primera salud, línea de salud. sí, sí, sí. Y entonces estamos tratando de lograr anticipar algo para que los médicos y el personal sanitario se pueda vacunar y pueda trabajar con más seguridad. Exacto. Vi que ustedes dieron un aporte de $6 millones, creo que fue. Como en Como- sentido como- general. como entidades en sentido general, Sí, digamos, muchas ARS Muchas nos ARS. juntamos para Todas ayudar juntas. Sí. a buscar la manera de anticipar, como les digo, unas vacunas de emergencia para el personal sanitario. Obviamente hay una competencia por la vacuna a nivel del mundo Terrible. que ha dificultado mucho los procesos. Pero bueno, estamos a punto. Nos dicen que digamos adiós, no hay palabras para agradecer al doctor Andrés Mejía, presidente de Mafre ARS Salud, quien se ha tomado este tiempo para estar con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas Muy gracias. interesante aquí el conversatorio con 2 expertas en el sistema. Siempre interesante. Y a ustedes, muchísimas gracias. Vamos a estar con ustedes la próxima semana, a la misma hora, por aquí, por Teleradio América. Nos vemos.